eso, si nosotros le sacamos sanciones al Estado, y va a pasar lo que nos pasa siempre, con AISAM, con OSEP, con el IPB, con todas las reparticiones de Estado te maltratan. Por eso nosotros entendemos que sí el Estado tiene que ser sancionado igual que el privado. Es decir, la atención al público es igual. Lo que se diferencia es cuando la gestión de atención al público es privada o estatal, entra dentro de la misma sanción de defensa del consumidor. Esa es nuestra posición. Nosotros vamos a acompañar esta ley en su mayoría de artículos, salvo el artículo 2 y el artículo 7. Y le voy a explicar por qué no el 8. Acá mis colegas que refieren el 8, porque primero lo que estamos hablando acá, estamos reglamentando una norma constitucional. Es decir, acá estamos reglamentando el artículo 42, donde habla que el consumidor, el usuario, tiene que tener un trato digno y equitativo y respetuoso. Esta norma no es ajena en Mendoza a una resolución que es la 102/15 de la Dirección de Defensa del Consumidor, que reglamentó el 42 y el 8 bis de la Ley 24.240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, cuando dice cuánto hay que esperar en una cola y reglamenta que es 30 minutos. Esta normativa que estamos tratando acá iría en ese mismo sentido. Bueno, tenemos 30 minutos, pero si llega una persona cuya la habilidad le hace necesario que tenga una atención primera, porque obviamente un anciano no se puede estar esperando 30 minutos, y menos si tiene que esperar a la intemperie, como pasa muchas veces acá en el Banco Nación o en el Banco Supervil, y que todos miramos y nos hacemos los bobos, porque nadie castiga a esos bancos. Entonces, cuando nosotros tenemos esos 30 minutos en ese buffer, cualquier persona con discapacidad, persona gestante, embarazada y adultos mayores tienen la prioridad. Ese es el sentido de la ley. Cuando nosotros acá en esta ley, que dicho sea de paso, muchos han dicho que tuvieron mucho tiempo para aportar, bueno, en mi caso no me dieron ese tiempo, aunque lo pedimos. El artículo 2 manda esta ley, que es natural de defensa del consumidor, la manda al ámbito contravencional. Imagínense, usted tiene un pequeño comercio en San Martín y termina teniendo que contratar un abogado penalista con multas que van desde 11.000 a 44.000 pesos. Imagínense el pobre comercio que por ahí le fue a alguien y le hizo una denuncia, no me atendiste bien, yo era embarazada, y termina teniendo que contratar un abogado para que le saque esta multa contravencional. Por eso esto es una barbaridad. Querer meter un tema de defensa del consumidor al ámbito penal, cuasi penal, que son los códigos de falta, es una barbaridad. Por eso, cuando nosotros permitimos el artículo 8, es porque lo pone en el lugar natural. El artículo 8 es la Dirección de Defensa del Consumidor, saca estas multas, esta barbaridad de multas, de 44.000 pesos para una empresa privada, y las pone en el ámbito natural, que es la Dirección de Defensa del Consumidor, donde no necesita nadie abogado, sino que es un ámbito administrativo. Es decir, este comercio podría ir y cuestionar esta multa, defenderse sin tener que buscar un abogado penalista. Por eso nosotros entendemos que hay que sacar el Código Contravencional e ir a defensa del consumidor. Otro tema, cuando ellos, acá el oficialismo, plantea del Código Contravencional, y esto lo dejo aunque lo rechazamos, saca al Estado de por medio. Es decir, acá la multa de 44 es solamente para el privado. Es decir, si vos estás en otras actividades que también son del Estado, no te van a multar. ¿Y qué van a hacer? Nada, porque en realidad va a pasar a ser lo que existe ahora. Estás como empleado público, estarías violando uno de los deberes de empleado público, y obviamente que eso siempre se va a justificar porque, ¿qué pasa? Que el empleado público y el jefe del empleado público siempre dice lo mismo, y no tenemos la cantidad de gente, por eso el Hospital Noti te hace que estés a las 8 o 9 de la noche para sacar turnos para la atención, es decir, que te tenés que quedar toda la noche esperando para que a las 6, 7 de la mañana, cuando abren, tener los primeros 8 o 10 turnos que dan, pues después no dan más. Eso es una barbaridad, eso no es trato digno, eso es el problema que tiene
el Estado cuando te tiene cautivo. Vos no sos un consumidor, sos un cautivo. Es decir, hoy la medicina, centros médicos, hospitales, sos cautivo. Vas a OSEP, sos cautivo. No tenés forma de que te tratan mal, jodete. En cambio, el privado, vos te tratan mal, te va a otro. Acá no podés. Entonces, por eso, si nosotros le sacamos sanciones al Estado, y va a pasar lo que nos pasa siempre, con AISAM, con OSEP, con el IPB, con todas las reparticiones de Estado te maltratan. Por eso nosotros entendemos que sí el Estado tiene que ser sancionado igual que el privado. Es decir, que la gestión, es decir, la atención al público es igual. Lo que se diferencia es cuando la gestión de atención al público es privada o estatal, entra dentro de la misma sanción de defensa del consumidor. Esa es nuestra posición. Y siempre en esto, y escuché muchas veces como diciendo, esto lo estamos haciendo para que se eduque, que esté la sanción tipificada. El camino al infierno está tapizado de estas buenas intenciones. Nosotros necesitamos que esto esté tipificado y que se cumpla dentro de la Dirección de Defensa del Consumidor. Había una diputada que dice, no te olvides que Defensa del Consumidor no anda. Y es cierto, Defensa del Consumidor hoy está ausente. Te pasa algo, jodete. No hay nadie que te defienda acá. Son algunos municipios que te ayudan porque con los locales comerciales tienen más. Pero hoy en día las grandes empresas, y no voy a las grandes empresas, como citaba AISAM, es decir, te maltrata. No tenés agua, me llueven las denuncias de gente que están días y días sin agua en plena pandemia. Con las cloacas que se le rebrotan. En Junín había uno que me mostraba cómo metía un palo y le salía la caca. Y nadie hace nada. Es decir, ¿y por qué? Porque es del Estado. Porque no tiene sanción. Entonces hacen lo que quiere AISAM. Entonces nosotros necesitamos que se sancione al jefe de AISAM, no al empleado, que es lo que pretenden acá. No, al jefe, que le caigan las multas. Bueno, creo que en concreto apoyamos esta ley, creemos que reglamenta el artículo 42 y el 8 bis de la ley 24240, y entendemos que es un paso más para darle preferencia a aquellas personas que tienen la habilidad, y ese paso creemos que se cumple solamente cuando va todo a defensa del consumidor y nada a código contravencional. No queremos código contravencional en Mendoza. Ya sabemos cómo hacen, salir a hacer una marcha y terminás procesado. Lo han usado como talón para que nadie pueda protestar. Y esto va a ser otro de los negocios, porque pretenden que esta multa de 44.000 pesos vaya a publicidad. Y ya conocemos la publicidad oficial que solamente son en morado y solamente sirven para hacer campañas electorales. Por eso también rechazamos ese artículo. Muchas gracias, señora presidenta.